Hola, bienvenidos a mi canal Mucho Texto, donde te voy a leer todo aquello que tú no puedas o quieras. Así que, si hay algo que no puedas o quieras leer, déjalo por aquí en un comentario y yo con gusto lo leeré para ti. Postdata, no aspires a tanto, solo se leerán textos en español. Comencemos. Ley 776 de 2002, diciembre 17, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 1. Derecho a las prestaciones. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto Ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o, como consecuencia de ellos, se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto Ley 1295 de 1994 y la presente ley. Parágrafo 1. Inexequible. La existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad ni las prestaciones que corresponden al trabajador. Corte Constitucional, sentencia C-425 de 2005. Parágrafo 2. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación. Cuando se presenta una enfermedad profesional, la administradora de riesgos profesionales que asume las prestaciones podrá repetir proporcionalmente por el valor pagado con sujeción y, en la misma proporción, el tiempo de exposición al riesgo que haya tenido el afiliado en las diferentes administradoras, entidades o a su empleador de haber tenido periodos sin cobertura. Para enfermedad profesional, en el caso de que el trabajador se encuentre desvinculado del sistema de riesgos profesionales y la enfermedad sea calificada como profesional, deberá asumir las prestaciones la última administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda imputarse al periodo en el que estuvo cubierto por ese sistema. La administradora de riesgos profesionales en la cual se hubiere presentado un accidente de trabajo deberá responder íntegramente por las prestaciones derivadas de este evento, tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre o no afiliado a esta administradora. Las acciones de recobro que adelanten las administradoras son independientes a su obligación de reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro de los 2 meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen o acrediten los requisitos exigidos para su reconocimiento. Vencido este término, la administradora de riesgos profesionales deberá reconocer y pagar, en adición a la prestación económica, un interés moratorio igual al que rige para el impuesto de renta y complementarios en proporción a la duración de la mora, lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Parágrafo 3. El Gobierno Nacional establecerá con carácter general un régimen para la constitución de reservas, que será igual para todas las administradoras del sistema que permitan el cumplimiento cabal de las prestaciones económicas propias del sistema. La Superintendencia Bancaria establecerá en el plazo de 1 año de la entrada en vigencia de la presente ley un esquema para que el ISS adopte el régimen de reservas técnicas establecido para las compañías de seguros que tengan autorizado el ramo de riesgos profesionales. Dicho instituto continuará manejando separadamente dentro de las reservas de ATEP aquellas que amparan el capital de cobertura para las pensiones ya reconocidas y el saldo se destinará a constituir separadamente las reservas para cubrir las prestaciones económicas en las enfermedades profesionales de que trata este artículo. Una vez se agote la reserva de enfermedad profesional, el presupuesto nacional deberá girar los recursos para amparar el pasivo si lo hubiere contemplado en el presente parágrafo, y el instituto procederá a pagar a las administradoras de riesgos profesionales que repitan contra él. Artículo 2. Incapacidad temporal.
Se entiende por incapacidad temporal aquella que, según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Artículo 3. Monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente al que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los periodos en que el trabajador reciba regularmente su salario. Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como profesional. El periodo durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente artículo será hasta por 180 días, que podrán ser prorrogados hasta por periodos que no superen otros 180 días continuos adicionales, cuando esta prórroga se determine como necesaria para el tratamiento del afiliado o para culminar su rehabilitación. Cumplido el periodo previsto en el inciso anterior y si no se hubiese logrado la curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez, hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez. La ARP continuará cancelando el subsidio por incapacidad temporal. Parágrafo 1. Para los efectos de este sistema, las prestaciones se otorgan por días calendario. Parágrafo 2. Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán asumir el pago de la cotización para los sistemas generales de pensiones y de seguridad social en salud correspondiente a los empleadores durante los periodos de incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de la cotización equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993. Parágrafo 3. La administradora de riesgos profesionales podrá pagar el monto de la incapacidad directamente o a través del empleador. Cuando el pago se realice en forma directa, la administradora deducirá del valor del subsidio por incapacidad temporal el porcentaje que deba cotizar el trabajador a los otros subsistemas de seguridad social, valor que deberá trasladar con el aporte correspondiente del empleador señalado en el parágrafo anterior a la EPS o administradora de pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador en los plazos previstos en la ley. Ver artículo 142, Decreto Ley 019 de 2012. Ver Decreto 1507 de 2014. Artículo 4. Reincorporación al trabajo. Al terminar el periodo de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado de la misma categoría. Artículo 5. Incapacidad permanente parcial. Se considera como incapacitado permanente parcial al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presente una disminución definitiva igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial pero definitiva en alguna o alguna de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior. Artículo 6. Declaración de la incapacidad permanente parcial. La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según la reglamentación que para estos efectos expida el Gobierno Nacional.
La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo con sus actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad. Artículo 7. Monto de la incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales en una suma no inferior a 2 salarios base de liquidación ni superior a 24 veces su salario base de liquidación. En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá volver a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la administradora solo estará obligada a reconocer el mayor valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido actualizado por el IPC desde el momento del pago hasta la fecha en que se le efectúe el nuevo pago. El Gobierno Nacional determinará periódicamente los criterios de ponderación y la tabla de evaluación de incapacidades para determinar la disminución de la capacidad laboral. Hasta tanto, se utilizará el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. Artículo 8. Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. Artículo 9. Estado de invalidez. Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional no provocada intencionalmente hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6 de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral. De existir discrepancias, se acudirá a las juntas de calificación de invalidez, quedando a cargo de la entidad de seguridad social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen. El costo del dictamen será a cargo de la administradora de riesgos profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas. Artículo 10. Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho desde ese mismo día a las siguientes prestaciones económicas según sea el caso. A. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. B. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. C. Cuando el pensionado por invalidez requiera el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementará en un 15%. Parágrafo 1. Los pensionados por invalidez de origen profesional deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud con sujeción a las disposiciones legales pertinentes. Parágrafo 2. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez, como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento. El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente. Artículo 11. Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales.
Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y su reglamentario. Artículo 12. Monto de la pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos Profesionales. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes será según sea el caso. A. Por muerte del afiliado, el 75% del salario base de liquidación. B. Por muerte del pensionado por invalidez, el 100% de lo que aquel estaba recibiendo como pensión. Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el literal C del artículo 10 de la presente ley, la pensión se liquidará y pagará descontando el 15% que se le reconocía al causante. Artículo 13. Monto de las pensiones. Ninguna pensión de las contempladas en esta ley podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superar a 20 veces este mismo salario. Artículo 14. Reajuste de pensiones. Las pensiones de invalidez y de sustitución o sobrevivientes del Sistema General de Riesgos Profesionales se reajustarán anualmente, de oficio el 1 de enero de cada año, en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor total nacional, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno Nacional. Cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC previsto en el inciso anterior. Artículo 15. Devolución de los saldos e indemnización sustitutiva. Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes, que deberá reconocerse de conformidad con la presente ley, se entregará al afiliado o a los beneficiarios a. Si se encuentra afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional. B. Si se encuentra afiliado al régimen solidario de prima media con prestación definida, la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Parágrafo. Para efectos del saldo de la cuenta de ahorro individual, los bonos pensionales en desarrollo del artículo 139, numeral 5 de la Ley 100 de 1993 se redimirán anticipadamente a la fecha de la declaratoria de invalidez o de la muerte de origen profesional. Artículo 16. Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado por invalidez del sistema de riesgos profesionales tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual al determinado en el artículo 86 de la Ley 100 de 1993. El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales. En ningún caso puede haber doble pago de este auxilio. Artículo 17. Suspensión de las prestaciones económicas previstas en el sistema de esta ley. Las entidades administradoras de riesgos profesionales suspenderán el pago de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994 y en la presente ley cuando el afiliado o el pensionado no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados o que rehúse sin causa justificada a someterse a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. El pago de estas prestaciones se reiniciará si hay lugar a ello, cuando el pensionado o el afiliado se someta a los exámenes, controles y prescripciones que le sean ordenados o a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. Artículo 18. Prescripción.
Las prestaciones establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994 y en esta ley prescriben: A. Las mesadas pensionales en el término de 3 años. B. Las demás prestaciones en el término de 1 año. La prescripción se cuenta desde el momento en que se le define el derecho al trabajador. Artículo 19. Determinación de la cotización. Los literales del artículo 15 del Decreto Ley 1295 de 1994 quedarán así: A. La actividad económica. B. Un indicador de variación del índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de cada empresa. C. El cumplimiento de las políticas y el plan de trabajo anual del programa de salud ocupacional de empresa elaborado con la asesoría de la administradora de riesgos profesionales correspondiente y definido con base en los indicadores de estructura, proceso y resultado que establezca el Gobierno Nacional. Parágrafo. Todas las formulaciones y metodologías que se utilicen para la determinación de la variación de la cotización son comunes para todas las administradoras de riesgos profesionales y no pueden ser utilizadas para prácticas de competencia desleal, so pena de la imposición de multas correspondientes. Artículo 20. Variación del monto de la cotización. Los literales A y B del artículo 32 del Decreto Ley 1295 de 1994 quedarán así: A. Un indicador de variación del índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de cada empresa. B. El cumplimiento de las políticas y el plan de trabajo anual del programa de salud ocupacional de la empresa asesorado por la administradora de riesgos profesionales correspondiente y definido con base en los indicadores de estructura, proceso y resultado que establezca el Gobierno Nacional. Parágrafo 1. La variación del monto de las cotizaciones permanecerá vigente mientras se cumplan las condiciones que le dieron origen. Parágrafo 2. La variación del monto de cotizaciones solo podrá realizarse cuando haya transcurrido cuando menos 1 año de la última afiliación del empleador. Parágrafo 3. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social definirá con carácter general las formulaciones y metodologías que se utilicen para la determinación de la variación de la cotización. Estas serán comunes para todas las administradoras de riesgos profesionales y no pueden ser utilizadas para prácticas de competencia desleal, so pena de la imposición de las multas correspondientes. Artículo 21. Traslado de entidades administradoras de riesgos profesionales. El artículo 33 del Decreto Ley 1295 de 1994 quedará así: los empleadores afiliados al ISS pueden trasladarse voluntariamente después de 2 años contados desde la afiliación inicial o el último traslado. En las demás administradoras de riesgos profesionales, de acuerdo al Decreto 1295 de 1994, en 1 año. Los efectos de traslado serán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el traslado, conservando la empresa que se traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes 3 meses. Artículo 22. Objeto del fondo. Modificado por el artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, el artículo 88 del Decreto Ley 1295 de 1994 quedará así: el Fondo de Riesgos Profesionales tiene por objeto: A. Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el territorio nacional, en especial el artículo 88 del Decreto 1295 de 1994. B. Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la población vulnerable del territorio nacional. C. También podrán financiarse estudios de investigación que soporten las decisiones que en materia financiera, actuarial o técnicas se requieran para el desarrollo del Sistema General de Riesgos Profesionales, así como para crear e implementar un sistema único de información del sistema y un sistema de garantía de calidad de la gestión del sistema de riesgos profesionales. D. Adicionado por el artículo 43, Ley 1438 de 2011. Parágrafo.
modificado por el artículo 43, Ley 1438 de 2011. En ningún caso, la aplicación de los recursos del fondo podrá superar el 40% en el objeto señalado en el literal A, ni el 10% en el literal C. Lo restante será utilizado en el literal B. Parágrafo transitorio. Adicionado por el artículo 43, Ley 1438 de 2011. Artículo 23. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga todas las demás leyes y normas que les sean contrarias. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Espero les sea útil. Hasta el día de hoy en este canal se han leído 15 páginas. No olvides dejar tu like, suscribirte y los espero en el próximo video.